Tengo el agrado de presentar al doctor William Arias y Fontes, quien va con la primera conferencia que trata sobre la prevención en el accidente cerebrovascular. El doctor William Arias y Fontes es graduado del Instituto Superior de Ciencias Médicas en Camagüey, Cuba, especialista en neurología del Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Amijeiras de la Universidad de La Habana, Cuba. El doctor es conferencista en varios congresos internacionales y nacionales. Tiene varias publicaciones en revistas internacionales de prestigio. Es miembro de la Asociación Mundial de Stroke, miembro de la Asociación Mundial del Dolor, presidente de la asociación. Actualmente él es el presidente de la Asociación de Ciencias Neurológicas de El Salvador. Es además profesor de neurociencias de la Universidad José Matías Delgado y es miembro fundador del Instituto de Neurociencias de El Salvador. Entonces, dejo con ustedes al doctor Arias y Fontes. Buenos días, es un gusto para mí. Quiero agradecer al Colegio Médico la organización de esta jornada a nombre de la Asociación de Ciencias Neurológicas, de la cual somos presidente del instituto, y a ustedes por la presencia esta mañana, donde, como ven, vamos a hablar, y ya el Colegio Médico ha hecho este esfuerzo de estar haciendo jornadas de enfermedad crónica no transmisible. Hoy vamos a hablar de una de las enfermedades importantes, o varias, o sea, a mí me va a tocar la parte cerebrovascular, después el doctor Cornejo hablará de migraña, etcétera, sueño, pero vamos a tocar puntos muy importantes de lo que es la prevención y los factores de riesgo en la enfermedad cerebrovascular. Se sabe que la enfermedad cerebrovascular es una de las primeras causas en mortalidad. Como ven aquí, es la primera causa de muerte en la mujer y segunda en la población mundial en la mortalidad global. En el varón constituye la tercera tras la cardiopatía y el cáncer. Realmente a nivel mundial últimamente ha habido un aumento de la enfermedad cerebrovascular. Vean estos datos, ocurre cada 6 minutos en España y cada 40 segundos en Estados Unidos. Una incidencia de 180 casos por 100.000 habitantes con una prevalencia entre 500 y 600. Y realmente lo importante, lo que le decía de la morbimortalidad, se sabe que del 8 al 20 de los pacientes mueren los primeros 30 días por la recidiva del mismo evento. Muchos no mueren en el primer evento y en los primeros 30 días vuelven a hacer un segundo evento cardiovascular y pueden llevar hasta la muerte o producir una discapacidad permanente. Y vean esto, una recurrencia anual en aquel paciente que ha tenido un accidente del 14%. De ahí la importancia que cobra la prevención. Y aquí tenemos este dato: a los 5 años del primer evento, la supervivencia es de 54% en el hombre y 65% en la mujer. Realmente cuando hablamos de cerebrovascular, lo primero que nos viene, bueno, y los tipos, realmente hay dos grandes grupos, como lo sabemos: el accidente cerebrovascular isquémico, que en las estadísticas, en los estudios, como en este estudio publicado en el American Heart Association, en la revista Stroke, llega al 80%, y el grupo hemorrágico, fundamentalmente secundario a la hipertensión arterial, que es el 15%, y el hemorrágico subaracnoideo, fundamentalmente las malformaciones y los aneurismas, que son el 5%. En las causas, más que todo, del accidente cerebrovascular isquémico, que es el que nos vamos a referir hoy, para un recordatorio, están fundamentalmente el cardioembolismo, que ocupa el primer lugar, y la más común, proveniente fundamentalmente, como vamos a discutir cuando veamos los factores de riesgo de la fibrilación auricular y de otras enfermedades cardíacas. La otra es la trombosis, la famosa trombosis, que en este caso de los grandes vasos, también está la oclusión de los pequeños vasos. Son vasos pequeños de menos de 400 micras y que dan lugar a oclusiones pequeñas que se conocen como infartos lagunares. Son causas también por supuesto, de ACV, pero también se ha visto ahorita muy relacionado con las causas de demencia. También a veces hay accidente cerebrovascular por causas no totalmente determinadas, donde entra la disección
espontánea arterial, los accidentes cerebrovasculares asociados al uso de drogas. Hay también, vamos a ver, entre los factores de riesgo, uso de medicamentos que pueden hacer que se pueda producir un accidente cerebrovascular, o los trastornos de la coagulación. Por último, causa indeterminada, y aún cuando se han investigado muchas de estas causas y cuando hemos hecho muchas investigaciones en nuestros pacientes, vemos que un 30% no sabemos o no tenemos una explicación fisiológica de por qué fue el evento y se considera ACV criptogénico. Realmente para hacer el diagnóstico tenemos que basarnos en los estudios fundamentalmente de imágenes. Sigue siendo la resonancia magnética mucho más sensible que la tomografía, pero la tomografía es mucho más accesible. En nuestros hospitales nacionales tenemos tomografía y realmente ahorita los nuevos tratamientos como la trombolisis se pueden hacer con tomografía. Realmente cuando se tiene acceso a la resonancia pues nos da una mejor evidencia porque podemos hacer estudios de perfusión, difusión, etcétera. También es necesario muchas veces apoyarnos en otras imágenes como son los Doppler carotidios o como son la angioresonancia magnética. También que puede ser un apoyo para nuestro diagnóstico. La parte electrocardiográfica, por lo general el paciente se hace un electrocardiograma un poco de rutina, pero sí es importante cuando sospechamos que este paciente tiene una causa embolígena, se puede hacer, es muy útil el monitoreo Holter ambulatorio y también la ecocardiografía transtorácica se suele usar para detectar cuando hay un embolismo cardíaco, y si tenemos duda o pensamos que puede haber un foramen oval permeable, podemos hacer también un estudio transesofágico. Ahora, la pregunta que nos han hecho y que se han hecho realmente los investigadores a lo largo de estos años es: ¿podremos evitar el ictus? ¿Podemos hacer que estas cifras bajen? ¿Podemos lograr que nuestros pacientes no tengan un accidente cerebrovascular? Y en eso se va a basar más que todo lo que vamos a hablar más adelante. Realmente parece que sí, se ha producido una regresión importante de los años 70 hasta la actualidad. Existen importantes diferencias entre los países. Eso nos dice que entonces si se hace una buena medicina primaria, si se hace una buena prevención, se puede hacer con la incidencia de ictus y sus secuelas. Y por último, la información actual de la etiología del ictus sugiere que muchos de estos dramáticos eventos pueden prevenirse. Hoy se han hecho nuevos estudios neurofisiológicos donde se sabe que pudiera haber, logrando que estos factores de riesgo de los que vamos a discutir, si logramos controlarlo, hay muchos modificables, otros controlables, pues pudiéramos prevenir el ictus. Y es que se ha convertido el ictus en un problema clínico, no solo para los neurólogos, para todos nosotros, para el médico primario, para el internista, para el cardiólogo, etcétera, porque lo tenemos ahí tocando a nuestras puertas y es importante tomar acción sobre esto. En todo el mundo es la segunda causa más común de muerte luego del infarto del miocardio. Ya vimos que la mujer llega a ser la primera. Es además una causa importante de discapacidad. Realmente es uno que trabaja en esto cuando ve el paciente, un paciente joven, muchas veces entre 50 y 60 años, que tiene un ictus y va a quedar con una discapacidad. Esta discapacidad es para él, pero se añade a toda la familia. Puede ser que muchas veces en el caso pues sea el bastión de la familia y va a producir una discapacidad no solo física, sino también una discapacidad emocional y familiar. Más de los accidentes fatales ocurren en los países de ingresos bajos y medios. Esto también se ha analizado. Nuestros países son más realmente, es más la posibilidad de tener un ACV. ¿Y por qué? Porque no estamos trabajando todavía lo que se requiere en la prevención primaria. Estamos más enfocados en prevención secundaria y además los recursos, carecemos de algunos recursos necesarios para esto. Y realmente tenemos una etapa muy importante donde cuando veamos la prevención secundaria vamos a ver que es después de un ictus. El paciente tiene el ictus y es realmente esos primeros meses lo más importante porque es donde el paciente va a hacer un segundo accidente cerebrovascular y muchas veces lo vemos que si no le ponemos atención al primer evento nos va a hacer un segundo evento cerebrovascular. Y estas son las estrategias realmente de prevención. Realmente veamos aquí este metaanálisis muy importante, demostró que el riesgo alcanzó el 12.8 durante la primera semana después de un ataque transitorio. Los ataques transitorios de isquemia, algunos por ahí decían que eran las campanas de la iglesia, que sonaban que algo importante iba a pasar y es real. Si no le ponemos atención, mire, 12.8
a la primera semana acaba de venir una paciente, una anécdota de Estados Unidos, la llevaron al hospital, un hospital donde había un centro de stroke, era un hospital donde estaba una unidad de stroke, la vio el neurólogo, tuvo un ataque transitorio, se recuperó y no le hicieron más nada, y al otro día en la noche hizo, en el mismo hospital, aún ingresada, hizo el accidente cerebrovascular, hizo un accidente y hoy está acá en el país haciendo la rehabilitación y tomó la cápsula interna y quedó hemipléjica. O sea, hemiparética, se está recuperando, pero, o sea, estando en una unidad de cerebrovascular, le hace el ataque transitorio, como se recupera totalmente, el neurólogo que estaba le dice que no hay problema, no se toman medidas y hace un evento a las 14 horas. Se ha calculado que se podría prevenir al menos el 80% de los episodios recurrentes. Eso lo vamos a discutir cuando veamos la prevención secundaria. ¿Qué tenemos que hacer ante el paciente que lamentablemente ya tuvo un ictus? Y realmente la modificación de los factores de riesgo, muchos factores de calidad de vida, como se llaman hoy, ejercicio, etcétera, nos van a ayudar realmente. Y lo otro importante es el uso adecuado de los medicamentos, en este caso los más importantes, los antihipertensivos, antiagregantes plaquetarios, estatinas, en el control de los factores de riesgo. Vamos a hablar de prevención primaria, esa que nos toca a todos nosotros, que tenemos que hacer no solo con nuestros pacientes, muchas veces nos toca hacer con nosotros mismos y con nuestros familiares. ¿Qué hacer? Hay 4 factores lamentables que no podemos hacer nada, que son la edad, el sexo, la raza y la parte genética. Desde ya el famoso estudio de Rochester se confirma que a mayor edad, mayor riesgo vamos a tener de tener un accidente cerebrovascular. Entre los 55 y 64 es de 277 nuevos casos anuales por 100.000 habitantes, pero vean, después de los 75 años llega a 1.786, o sea que al aumentar la edad va aumentando el riesgo de tener un accidente cerebrovascular. De ahí que tenemos que ver si en este factor no podemos hacer nada, acentuar nuestro trabajo en otros factores. La incidencia de ataques transitorios es de 1 en 6.000 sujetos en la población de 45 a 55 años, pero se aumenta en 1 en 1.000 en mayores de 55 años. Realmente pues la edad es un factor de riesgo muy importante y que pues ojalá pudiéramos regresar en el tiempo, pero aún no lo podemos hacer. La raza, hay estudios muy importantes, el estudio de Framingham en las poblaciones se vio que realmente hay más posibilidades en un grupo de raza, fundamentalmente en la raza negra, de enfermedad cerebrovascular, también la hemorrágica es mayor en la raza negra, y existen grupos étnicos, por ejemplo, se ha visto que los asiáticos tienen una mayor posibilidad, tienen más índice de tener enfermedad cerebrovascular. En el norte de China, la población mongólica con ingreso de sal de 30 gramos al día tiene la mayor tasa de fallecimiento por ictus del planeta, o sea que ya se sabe que también hay un factor. En cuanto al sexo, se sabe que la mujer después de los 55 años aumenta la incidencia, llega al 55% versus el hombre. Se cree que, claro, hay una protección hormonal que se produce y que por eso la mujer hasta los 55 logra o tiene menos incidencia, pero realmente cuando empieza la mayor incidencia de la edad también empieza la incidencia en la mujer. Ustedes se dan cuenta que es la primera causa de muerte en mujeres, y también se creía que esto se podía disminuir con el uso de estrógeno, pero vamos a ver que no es así cuando veamos los factores de riesgo estrogénico. La herencia también, se sabe que una persona que ha tenido un ACV, o sea, nuestros padres que han tenido un ACV, nosotros tenemos 1.5% más de posibilidad de tener un ACV, y ya se han demostrado enfermedades genéticas de ACV, como es el CADASIL. El CADASIL es una enfermedad que es el cerebral autosómica. Póngamela. Perfecto. Yo la paso. El CADASIL, y que tiene realmente una enfermedad autosómica con infartos corticales y subcorticales, con un deterioro de memoria, un deterioro cognitivo, y realmente se ha demostrado que hay un componente genético en familia. Aquí en El Salvador se hizo un estudio, hay cuatro pacientes, se le hizo estudios familiares y se mandaron a Estados Unidos, y sí, es una enfermedad genética que demuestra que la enfermedad cerebrovascular tiene un componente genético. Ahora, estos son los factores de riesgo, como decía, que nada podemos hacer. Ahora vamos a hablar un poco de los factores de riesgo en que tenemos que trabajar. Aquellos factores de riesgo que le llamamos modificables. Fundamentalmente, los confirmados son la hipertensión, enfermedades cardíacas, fundamentalmente fibrilación atrial y fibrilación
las otras enfermedades cardíacas, la diabetes, el hábito de fumar, la hipercolesterolemia y la estenosis carotidia. También las enfermedades, como le decía, relacionadas con la coagulación, como la polisistemia. Realmente es la hipertensión. La doctora Tica me decía que ya habían hecho un evento de prevención de la parte cardiovascular, y sigue siendo también para la parte cerebrovascular la hipertensión el más importante factor de riesgo de ictus tratable. Por eso la importancia que tiene hacer el diagnóstico de hipertensión arterial en el paciente para prevención primaria. Ya Werlich dijo que estima que tratando la hipertensión arterial puede prevenirse un 70% de los ictus o infartos cerebrales. Vean hasta dónde llega si logramos hacer un control adecuado. Es el factor prevalente, puesto que se asocia al 49.3% de los ictus, o sea, realmente por eso es el más importante. Cuando hacemos el interrogatorio en el paciente que nos llega con un accidente cerebrovascular o ictus, el 49.3% va a tener como principal factor de riesgo predominante la hipertensión arterial. Y vean, solo con reducir de 10 a 12 milímetros de mercurio en la tensión sistólica o 5 o 6 en la diastólica, se consigue una disminución en la incidencia de ictus del 35%. Son estudios que se han venido haciendo y que han demostrado la importancia que tiene el control de la hipertensión en nuestros pacientes. Y realmente ya vamos a hablar aquí, pero la vamos a dejar un poquito para prevención secundaria también, pero igual, ya se sabe que la hipertensión es un factor importante en la prevención secundaria. Vean, el control de los pacientes que han sufrido un infarto agudo del miocardio o un ictus es fundamental, ya que el riesgo de desarrollar otro evento aumenta en un 40% a los 10 años, o sea que realmente va incidiendo, va aumentando la posibilidad de que este paciente tenga un nuevo accidente cerebrovascular. Y realmente el medicamento antihipertensivo con estudios... El medicamento antihipertensivo puede reducir el riesgo de accidente cerebrovascular de una persona. Estudios recientes que realmente demuestran que al disminuir la tasa de incidencia de accidente cerebrovascular en un 38% y reducir la tasa de mortalidad en un 40%. O sea que realmente estamos haciendo un trabajo importante cuando reducimos la presión arterial de nuestro paciente y lo convertimos en un paciente hipertenso controlado. Estos estudios son un poco antiguos de la OMS, pero aún siguen vigentes en sus consensos, así como las líneas guía del tratamiento de hipertensión aconsejan tratar todas las hipertensiones que superan 160 de mercurio y 90 de diastólica. Hoy se han bajado aún más las cifras por el mismo control que es necesario y por el cambio. Ya se sabe que los pacientes se cuidan más y realmente es importante. Para los niveles óptimos de reducción de hipertensión arterial, para lograr la morbimortalidad cardiovascular mínima, ya se demostró cifras muy especiales. Fue el estudio HOC, que fue un estudio muy importante, y se han hecho estudios donde demuestran cuáles son las cifras realmente que tenemos que tener y son las que tenemos que cumplir para lograr la prevención de los pacientes con hipertensión. Esto es muy importante. Hablábamos que la hipertensión podía representar el 49.3% de los factores de riesgo, pero vean hasta dónde se multiplica la hipertensión como factor de riesgo cuando se añade algún otro factor de riesgo. O sea, usted es hipertenso, pero le va a añadir consumo de tabaco, diabetes, hiperlipidemia, soplo, obesidad o consumo excesivo de alcohol, se producirá una potenciación exponencial. Puede llegar a sufrir un infarto isquémico hasta el 80% de esa población en los siguientes 10 años. O sea, realmente vean la importancia de que un paciente hipertenso, si se asocia a más factores de riesgo, pudiera llegar hasta el 80% cuando se asocian 3 o más de ellos realmente. O sea que exponencialmente aumenta enormemente la posibilidad de un ACV. La otro trastorno que es muy importante y que sabemos que es un factor de riesgo que debemos controlar es la diabetes. Las personas son 3 veces, tienen 3 veces más riesgo de tener un accidente cerebrovascular que las personas que no tienen una enfermedad o que no tienen diabetes. El riesgo de accidente cerebrovascular alcanza más elevado en los 50 y 60 años de edad y disminuye después de los 60 años. O sea que tiene un pico donde comienzan los síntomas, donde se produce un descontrol y donde por lo general se asocian otros factores de riesgo.
Y aquí lo mismo que dice, las personas con diabetes igual pueden tener otros factores de riesgo. Ustedes saben que vemos muchos pacientes con diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, o sea que a veces asocian 3, 4 factores y que, como mismo pasa en la hipertensión arterial, aquí igual exponencialmente el paciente con diabetes con factores de riesgo asociados va a aumentar mucho más la posibilidad de tener un accidente cerebrovascular. Estos son algunas TIC o algunas características en estudios ya con niveles de evidencia, algunos A, otros B, donde dicen que cómo manejar a los pacientes con diabetes. Es bien claro que las personas con glicemia basal alterada o tolerancia alterada a la glucosa se recomienda programa estructurado de actividad física y cambio de dieta. Se recomienda no tratar con inhibidores de alfa-glucosidasa o biguanidinas a los pacientes con glicemia basal alterada, más que todo ponerlo en un programa. Muchas veces el médico llega el paciente, no le podemos, o sea, no tiene un diagnóstico certero de diabetes, solo tiene una glicemia basal alterada y comenzamos a usar el tratamiento con biguanidinas. El otro igual, los pacientes con glicemia basal alterada o tolerancia a la glucosa se recomienda no utilizar hasta que no tenga el diagnóstico o no tenga una evidencia de que el paciente es diabético, no usar trisolidionas, en especial la rosiglotazona, con el objetivo de prevenir la diabetes, o sea, no es recomendable, y se recomienda realmente que los pacientes que tengan factores de riesgo para la diabetes o tengan ciertas características que puedan llevar a la diabetes, como son hipertensión, hiperlipidemia, obesidad, diabetes gestacional, trastornos obstétricos, etcétera, o tolerancia alterada a la glucosa, debe haber un cribado anual y cada 3 años para los pacientes mayores de 45 años más dentro de un programa de prevención vascular. De ahí la importancia también que tiene evaluar a nuestros pacientes cuando lleguen a la clínica. Muchas veces llega el paciente y no nos recordamos que tenemos que hacer una evaluación para ver los factores de riesgo. El otro factor sumamente importante, discutido por la cantidad de medicamentos que hay ahorita en el mercado, por la cantidad de estudios que nos han presentado, unos que ya terminaron, otros que están corriendo, es el colesterol. Existe una coincidencia, como dice, progresiva entre los distintos grupos de estudios de la influencia de los niveles de lípido en sangre y el ictus isquémico, o sea que está demostrado que altos niveles lipídicos van a asociarse a la presencia o a la posibilidad de aumentar el ictus isquémico. Se estima que el aumento del colesterol puede ser responsable de un 20% de los ictus en blanco con niveles de colesterol arriba de 220 miligramos, o sea, ya el análisis de Rousseau, un metaanálisis que fue publicado en el 2004, constató que la disminución del colesterol producía una disminución media del 24% en el número de infartos no letales y del 14% en la mortalidad por infarto del miocardio. Aunque esta última no alcanzó significación estadística en este metaanálisis de Rousseau. Después se hicieron otros estudios donde igual se demostró la importancia del colesterol en la prevención cardiovascular también. Los resultados del estudio GOS, que fue un estudio reciente de prevención primaria, han corroborado resultados favorables a favor de tratar el colesterol para reducir la mortalidad por infarto del miocardio. O sea que ya no cabe en duda, como le decía, hay miles de estudios. Ahorita los estudios más que todo son entre las diferentes estatinas para ver los resultados. Hay varios estudios muy importantes que se han hecho para la reducción. Y sí, hay puntos de discusión todavía. Vean aquí los puntos polémicos y los puntos de consenso. El punto de consenso más importante es que el colesterol es un factor de riesgo de la enfermedad coronaria. También se puede modificar el colesterol mediante intervenciones dietéticas. El efecto de la suma en un paciente epidémico es multiplicativo. Lo mismo, pasa aquí lo mismo que la hipertensión. Si usted asocia más factores de riesgo, Ahora, los puntos un poco polémicos es que si hay factor de riesgo independiente del colesterol con la enfermedad cardiovascular, que sí hay una desaparición de riesgo, y se defiende que no. O sea, antes se decía, bueno, si estás por abajo de tal cifra ya no tienen riesgo, hoy se cree que no, que hay que mantener el tratamiento. Se ha visto que muchas de los medicamentos para el colesterol, pues asociados con las enfermedades, medicamentos antihipertensivos y asociados con los antiagregantes plaquetarios, producen una mejoría en la circulación vascular cerebral. O sea, no solo inhibiendo y disminuyendo el colesterol, sino ayudando al mejoramiento de la circulación cerebrovascular. Del colesterol, hoy vamos a hablar un poco de la enfermedad cardíaca, también como factor de prevención primaria. Realmente la enfermedad cardíaca es
Sumamente importante, la siguiente. Es importante, fundamentalmente la valvulopatía mitral. Una de las características de la valvulopatía mitral es que es realmente una fuente embolígena. Aquí vemos de 3.7 a 4.5 por año la incidencia de embolismo, mientras que la insuficiencia mitral produce la mitad, 1.9 anual. Es la cardiopatía valvulares van a estar fundamentalmente asociadas con fibrilación auricular que ya han producido un episodio embólico. O sea, cuando tenemos ya este antecedente es importante el control de este factor de riesgo. Debe hacerse realmente la prevención. Cuando tenemos un paciente que ya ha tenido eventos embólicos, debe hacerse la prevención con dicumarínicos, fundamentalmente orales a largo plazo, y manteniendo un INR bastante alto, lo que se conoce como anticoagulación alta para la parte cerebrovascular entre 2.5 a 4. Realmente es importante mantener esto y usar medicamentos, donde ahorita pues vamos a ver en la prevención secundaria que ya hay nuevos medicamentos que han tenido ya estudios versus los más antiguos, versus los dicumarínicos conocidos como la warfarina para la prevención secundaria. La fibrilación auricular va a incrementarse con la edad. Vean aquí, entre los 40 y 65 años es menor del 1, desde los 65 a 74 va a alcanzar hasta el 3%, y en los mayores 75 puede llegar hasta el 10%. Produce realmente anual entre 6 a 7% de embolismo sistémico después de un primer episodio, y el riesgo de recurrencia es del 13 mayor. De ahí la importancia, como veíamos en la diapositiva anterior, que aquel paciente que haya tenido un evento embolígeno, comenzar el tratamiento sin, analizando por supuesto los pros y los contras, que son muy importantes en cuanto a factores de sangramiento, etcétera, pero si el paciente cumple con los criterios, usar un dicumarínico. La incidencia de ictus clínico en los distintos estudios prospectivos son entre 3 y el 8.3% en embolismo. Ya veíamos que entre unas causas, la primera causa de accidentes cerebrovascular isquémico estaban los eventos embolígenos. Además de riesgo del ictus, se asocia un elevado número de infartos silentes, 13 al 35% detectado en la TAC. Hoy se sabe que hay un grupo de pacientes que cuando nos llegan a la consulta le mandamos un estudio, vemos que ha tenido infartos antiguos y el paciente no nos explica un cuadro clínico, no ha estado en el hospital, no, lo que se conoce como infarto silente, que también pues pueden aparecer en los pacientes migrañosos, pero lo más frecuente en estos infartos silentes es que el paciente ha tenido una fuente embolígena y no la hemos detectado, y han sido en áreas no tan elocuentes, y por tanto el paciente no ha tenido una hemiplegia, no ha tenido una fascia, etcétera. La siguiente. El otro factor importante es el hábito de fumar. Realmente está sumamente asociado, en la actualidad reconocido como un factor de riesgo independiente del ictus, y se ha demostrado con un factor para ambos sexos multiplicado en 1.5 el riesgo respecto a los no fumadores. O sea que el fumador va a tener asociado, si tiene otro factor de riesgo, pero independiente ya, 1.5 exponencial más que el que no fuma. El consumo de tabaco es la principal causa de mortalidad. Más que todo, este estudio es un estudio español donde se ve que actualmente en España se cree que se asocian 11.300 muertes por cardiopatía isquémica, pero también se asocian 6.056 por enfermedad cerebrovascular. O sea, lo exponencial del tabaco, como le decía, como un factor de riesgo ya reconocido independiente en la enfermedad cerebrovascular. La siguiente. El otro factor que sea bastante reciente, se sabe ya que la apnea obstructiva del sueño, el doctor González después va a hablar fundamentalmente de esto, el estudio del sueño en la que hay interrupciones frecuentes de la respiración causada por el estrechamiento de las vías respiratorias, puede aumentar los riesgos de accidentes cerebrovascular y muerte. Realmente ya, por ejemplo, la FDA ha reconocido la apnea del sueño como un factor de riesgo cerebrovascular. Eso ha hecho que los seguros se están peleando porque le ha aumentado sus costos por el tratamiento. O sea, fundamentalmente estos pacientes con apnea van a tener que tener un estudio de sueño y van a tener que tener un CPAP o un BiPAP para tratamiento, pero sí, ya se considera también un factor de riesgo para la enfermedad cerebrovascular. La siguiente. Y estos son, ahí la vamos dando, los factores de riesgo modificables, donde está la obesidad, donde está el abuso de alcohol, donde está el sedentarismo, donde está la coagulopatía, donde está el soplo carotidio y el uso de anticonceptivos orales.
fundamentalmente estos son factores, como dice ahí, modificables, que nosotros podemos modificar con nuestra actuación o con la actuación del propio paciente. La siguiente. La dieta y la obesidad realmente es un factor de riesgo importante. Se ha visto el aumento de obesidad en la población salvadoreña, han salido algunos estudios ahí, hicieron un documental de TCS, etcétera, y se recomienda que reducir las grasas, fundamentalmente en el paciente aumentado de peso, saturada, también estas deben contribuir inferior al 30 y el 10% en el total calórico diario. Deben ser menos las grasas que los otros alimentos. Se recomienda no utilizar suplementos vitamínicos con el objetivo de reducir el riesgo vascular. Acuérdense que muchas veces los suplementos vitamínicos logran aumentar de peso, se usan mucho y muchos médicos mandan complejo B, etcétera, como tratamiento para reducir el riesgo cerebrovascular. No hay ningún estudio que demuestre que las vitaminas reducen el riesgo cerebrovascular. O sea, entonces esto lo que va a hacer es el aumento de peso. Se recomienda reducir la sal en la dieta, ya lo sabemos, fundamentalmente inferior a 6 gramos al día, más que todo en pacientes con hipertensión y sustitución por sal potásica. Se recomienda como primera medida reducir el peso, por supuesto, modificar la dieta y aumentar la actividad física, y realmente en las personas obesas que no responden a medidas conservadoras, y esto es un factor de riesgo importante, se pueden utilizar medicamentos durante un tiempo limitado. La siguiente. El alcohol, igual, un factor de riesgo importante. El papel del alcohol como factor de riesgo no está totalmente bien definido, pero ya desde 1997 han aparecido directrices en la cual se evidencia que el consumo moderado de alcohol puede tener un efecto beneficioso al elevar el HDL y colesterol. Fundamentalmente el vino, se hizo un estudio muy importante donde se mostró que una copa de vino en el hombre y 2 copas de vino en la mujer podían disminuir la posibilidad de enfermedad cardiovascular fundamentalmente y tener un efecto beneficioso al elevar el colesterol bueno. Y participar como mejorar la agregación plaquetaria. Pero eso no es todo. O sea, sí, esa es la parte buena. Ahora, el abuso excesivo del alcohol, más de 2 tragos diarios, cuando el paciente llega a un alcoholismo, se sabe que es un factor de riesgo exponencial igual para el accidente cerebrovascular. La siguiente. Por ejemplo, vemos que realmente el alcoholismo ya se sabe también, pues ha sido bien definido por la FDA y por la Asociación de Psiquiatría de los Estados Unidos como una enfermedad donde se recomienda intervenciones de tipo informativo. Es evitable, por lo menos los pacientes con tendencia al abuso de alcohol, una evaluación fundamentalmente, no solo de los factores de alcohol como factor de riesgo, sino también hepático, etcétera, preveniendo otras enfermedades, y realmente pues se ha hecho en Estados Unidos y en algunos países que van a la punta de esto. Ustedes han visto las campañas contra el abuso de alcohol y el tabaco, hay que ponerle ciertas características a la botella, etcétera. La siguiente. Lo otro es el soplo carotidio, o sea, cuando vemos ese paciente que tiene, la siguiente, que tiene un soplo carotidio, la siguiente. El paciente realmente se sabe que el soplo carotidio no es un buen indicador de estenosis carotidia, pero no debe ser menospreciado al paciente tener un soplo carotidio como un factor de riesgo. Es además un marcador muy importante de la enfermedad aterosclerótica. Cuando tenemos un paciente con soplo, tenemos que pensar y analizar si ese paciente ya tiene una enfermedad aterosclerótica. Se sabe que la ateromatosis, la aterosclerosis, como decimos, es una enfermedad global que engloba fundamentalmente varias enfermedades, la vascular periférica, la cardíaca y la cerebrovascular. El grupo de consenso refiere que la incidencia de fallecimiento por infarto del miocardio era 3 veces mayor en estos pacientes que la debida a ictus, y tal vez representa una oportunidad única que se investiguen sus corazones y si es necesario se traten. O sea, el soplo carotidio, como estamos hablando de prevención primaria, muchas veces también nos sirve para la prevención cardiovascular y a la vez para la prevención cerebrovascular. La siguiente. Ya hablábamos también, ha sido bien discutido los anticonceptivos orales como prevención primaria. Se cree que varios estudios han reseñado un incremento del riesgo de ictus de unas 5 veces en las mujeres que toman anticonceptivos. Se sabe que el anticonceptivo
pues potencializa un poco la posibilidad de un accidente cerebrovascular, más que todo en pacientes que tienen algún factor de riesgo. Ahora vamos a ver los factores de riesgo nuevos, donde incluye la migraña como factor de riesgo. El incremento de riesgo se produce sobre todo en mujeres que superan los 35 años, en especial si han fumado o tienen otros factores de riesgo cardiovascular. O sea que es importante para los ginecólogos, cuando evalúan su paciente y les recomiendan un método anticonceptivo, tener en cuenta la edad del paciente y tener si tiene otros factores de riesgo. Como le decía, hoy la migraña es un nuevo factor de riesgo cerebrovascular y también es importante porque aumenta la crisis migrañosa. Aunque no existen estudios prospectivos aleatorios, parece que el uso discontinuo de los mismos disminuye el riesgo de esto. Se piensa que igual, mujeres que lo han tomado 6, 7 meses, han tenido embarazo, después lo dejan tomar, al no usarlo continuamente y permanente, disminuye el riesgo de esto. Eso es bueno. La siguiente. Y los estrógenos, lo que le decía, se pensaba que la mujer estaba protegida de los estrógenos porque en la primera etapa y que por eso después aumentaban los accidentes cerebrovasculares. Pero en la actualidad ya se hicieron los ensayos en mujeres, en el estudio West, el mecanismo mediante el cual el estrógeno puede resultar beneficioso para mujeres posmenopáusicas puede incluir su rol en el control del colesterol. Pero han demostrado que también, aparte que reducen los niveles de lipoproteínas, reducen el colesterol, se han asociado también a cierto factor de riesgo, ya sabemos también cancerígeno, pero también cerebrovascular. O sea, la siguiente. Se ha visto que realmente no son tan inocuos como se pensaba y no son tan preventivos como se pensaba. Ahora, estos son algunos factores de riesgo nuevos que se están estudiando de la enfermedad cerebrovascular, el aneurisma del septo intraarticular, la migraña, el foramen oval permeable, las bandas auriculares y las drogas psicoactivas. O sea, son factores de riesgo, están estudiando, están saliendo estudios. Al final vamos a ver algunas características. Vamos, la siguiente. Y ya nos vamos a la prevención secundaria, cuando nuestro paciente tratamos de hacer todo esto y no nos hizo un accidente cerebrovascular. La siguiente. El riesgo de presentar un nuevo ictus isquémico es especialmente elevado durante el primer año de haber sufrido un evento. Lo que le decía, realmente aquel paciente que tuvo un evento cerebrovascular, ya sea un ataque transitorio de isquemia o un infarto establecido, donde pudiera ser un infarto establecido, un déficit neurológico isquémico reversible, va a tener un aumento de los factores de riesgo y va a tener un aumento de la posibilidad de tener un evento cerebrovascular. De ahí la importancia de medir esto. Existen tablas, vean esta puntuación de riesgo, que es la tabla ABCD, donde se ve la potencialización de los pacientes según la característica del ACV y según las características de sus factores de riesgo. La siguiente. Entonces, claro, tenemos que tener estrategia en este paciente nuestro que hizo un accidente cerebrovascular. Las estrategias están fundamentalmente en 3 puntos. Primero, descenso de la presión arterial. Como decía, sigue siendo la hipertensión el principal diana para la prevención, ya sea primaria o secundaria. La reducción del colesterol, en este caso con estatina. Hay estudios que demuestran que después de un ACV hay que reducir el colesterol con el uso de estatina, y la terapia antiplaquetaria, excepto en los pacientes que van a tener un anticoagulante, que vamos a ver cuáles van a ser. La siguiente. Perfecto. Esta es la prevención secundaria después de un ACV. Los pacientes tienen un alto riesgo de recurrencia o muerte cerebrovascular. Los estudios de imágenes son importantes, debe asegurarse la intervención del estilo de vida, ya sea todo lo que hablamos, los factores de tabaquismo. Ha demostrado que reducir el colesterol con estatina y tratamiento antiplaquetario es el gold estándar en estos momentos para el tratamiento de este grupo de pacientes. Y por supuesto en los pacientes que tienen tienen una fibrilación auricular, tienen una fibrilación atrial, tienen una fuente embolígena, es necesario el uso de anticoagulantes si el paciente cumple con todas las características para hacer esto. La siguiente. La presión arterial, como le decía, han sido relacionados con la reducción absoluta de la presión arterial de aproximadamente 10 y 5 miligramos de mercurio. Debido a que hay datos que muestran la aparición de riesgo después del descenso de la presión, es necesario tener cierta precaución en el ictus agudo. Pero eso ya es el manejo agudo. Se ha estado discutiendo que el descenso brusco de la presión durante el evento cerebrovascular pues pudiera disminuir la perfusión cerebral y pudiera aumentar el área de infarto. Pero bueno, ya eso se discute cuando se ve el tratamiento agudo del ACV. La siguiente.
Este fue un estudio, hay varios estudios, no solo este, donde se ve por ejemplo, este fue el estudio Progress, muy importante, con perindopril, 28% menos de riesgo cerebrovascular durante el periodo de 4 años en el grupo IECA que fue tratado. O sea, vean la reducción que se logró y reducción promedio de la presión arterial de 9 y 4 milímetros de mercurio. O sea, fue un estudio muy importante donde se demostró que disminuyendo la presión mantenida, por ejemplo, en este 4 años se redujo 28% la posibilidad de tener otro accidente cerebrovascular. La siguiente. Este es ya el manejo con estatina. Se cree que las estatinas hoy son el gold estándar cuando el paciente ha tenido, o sea, el descenso de colesterol con estatinas en la prevención primaria también fue aprobado ser efectivo para la prevención secundaria luego del paciente. Ya habíamos hablado de estatinas en prevención primaria, hoy estamos hablando de estatinas en prevención secundaria. A pesar del beneficio general, estatinas se han asociado con un elevado aumento de hemorragia intracerebral. Hay que tener cuidado con las estatinas, pero sí sigue siendo realmente necesario el tratamiento. O sea, ha salido este warning que se puede producir cierta hemorragia y por supuesto está contraindicado en dosis alta, más que todo en pacientes que han tenido una hemorragia reciente. La siguiente. Hay varios estudios. El estudio HER, que el colesterol de reducir al menos 135 mostró que la simvastatina en dosis 40 comparada con el placebo dio como resultado un 20 reducción del riesgo de todos los puntos finales vasculares y un 25 de riesgo cerebrovascular. Este fue un estudio muy importante con simvastatina. Está el estudio Sparkle, que el estudio Sparkle fue hecho en pacientes con ACV agudo con la reducción del colesterol basal de 100 a 190 miligramos. Los pacientes al azar recibieron atorvastatina. Aquí se usaron dosis muy altas. El estudio Sparkle usó 80 miligramos. Hoy se está utilizando mucho en el paciente con ACV agudo 80 miligramos para una reducción brusca del colesterol, y vieron aquí la reducción de 2 puntos porcentuales y 3 puntos porcentuales durante un periodo de 5 años. O sea, que esta es la idea ahora, usar una reducción brusca del colesterol y después ir reduciendo la dosis. Pero sí, el estudio Sparkle ha sido un estudio muy importante porque nos demostró que hay que ser bien agresivo después que el paciente tiene un ACV en la reducción del colesterol. La siguiente. Realmente se cree que la prevención secundaria debe hacerse con los niveles de colesterol mayor de 100 miligramos con el objetivo de reducir los niveles al menos un 50 o alcanzar un nivel menor de 70. O sea que realmente se discute eso. Cuando el paciente llega con el accidente cerebrovascular muchas veces está entre los niveles normales todavía de colesterol, pero vean aquí el estudio dice que todo paciente por arriba de 100 debía uno luchar por reducir el 50% del colesterol, más que todo porque el paciente ya tuvo un evento cerebrovascular. La siguiente. Los antiagregantes plaquetarios, como dice aquí, para la prevención secundaria, a menos que la anticoagulación esté indicada, los pacientes deben tener un medicamento antiagregante, ya está bien estudiado. O sea, usted tiene que poner un antiagregante por lo general. Ahora, si el paciente tiene una fuente embolígena y es un paciente con indicación para un anticoagulante, pondrá los anticoagulantes. Estudios de pacientes con antecedente ACV, la aspirina redujo el riesgo de episodios vasculares posteriores en un 25%. Ahora vamos a ver la dosis de la aspirina, y un metaanálisis específico de aspirina versus placebo limitado a pacientes con ACV o ATI previos redujo el riesgo de episodios vasculares al 13%. Aquí se incluyeron grupos ya específicos y estudios que tenían toda la evidencia, o sea, estaban bien diseñados. La siguiente. Estas son las dosis. La aspirina se van desde 75 a 325, son tan efectivas como dosis alta. Hay un estudio famoso que es el estudio canadiense, que usaron 2 gramos de aspirina, que se hacen bromas que no se sabe cómo aguantaron 2 gramos diarios, pero realmente es llegar hasta 325, pues nos permite en este rango que el paciente se mantenga tan controlado como dosis alta. Las guías indican que la aspirina sola, el clopidogrel y la aspirina más dipridamol son opciones de primera línea. Hubo un estudio muy importante, que fue el estudio MAX, donde se pensó que la aspirina más clopidogrel era más efectiva, y lo que demostró al final el estudio MAX fue que en eficiencia fueron similares y mucho más sangramientos se asocian, porque veo por ahí que llegan pacientes asociados a aspirina con clopidogrel y es uno u otro, cada uno tiene su característica, y hoy pues hay una evidencia, un estudio donde aspirina más dipridamol pues también es efectiva. La siguiente. Lo otro es la endarterectomía carotidia. Se ha visto que la endarterectomía está indicada para el tratamiento de los pacientes con antecedentes de ataque transitorio ACV no discapacitante y que tienen un grado alto de estenosis carotidia, entre el 70 y el 90 en general, y para casos seleccionados moderada. Claro, aquí va a depender, como dice ahí, pacientes que
no tengan discapacidad, o sea que el ACV no le haya producido una gran discapacidad y que el paciente realmente este manejo le logre ayudar, porque a veces hemos visto que han tratado de hacer endarterectomía en pacientes que están totalmente plégicos, etcétera. Este es el paciente que ha logrado, ha tenido un evento cerebrovascular, pero no ha producido una discapacidad absoluta y es importante. También hay casos, como dice, seleccionados, que estos tienen ya ciertas características, debía ser con grupos de estudio, con médicos de alta experiencia para hacer la endarterectomía en los que tengan una oclusión del 50 al 69%. La siguiente. Esto fue el estudio de el NACE, que fue para pacientes de alto grado de estenosis que fueron asignados al azar y mostraron reducción del 17 de riesgo en 18 meses y se recomiendan las actuaciones precoces a las 2 semanas. La siguiente. Este es el análisis del stent. El stent es menos invasivo. Hoy se están colocando stent carotidio. Son menos invasivos, por supuesto, porque no lleva un procedimiento quirúrgico. Es más que toda la parte esta de embolismo que se hace. Y sin embargo, los estudios han mostrado que los riesgos que rodean el procedimiento, muerte a los 30 días, son significativamente mayores con el stent que con la endarterectomía carotidia. O sea, realmente demostraron que no, el stent no era la panacea que se pensaba. ¿Por qué? Porque tenía menos riesgo, pero igual se puede utilizar. La siguiente. Y esta es una conclusión, en el New England Journal fue publicado: en los pacientes mayores de 70 años la endarterectomía es superior al stent carotidio, mientras que en los pacientes menores de 70 el riesgo de ACV y muerte procedimiento es similar para ambos procedimientos, y el stent realizado con buenas manos, como dice, con tasa de complicación aceptable, es una alternativa posible en la endarterectomía. O sea que en más de 70 realmente el stent no fue mejor que la endarterectomía, y en menores de 70, hechos por grupos que tengan mucha experiencia, sí fueron muy similares, y el stent pues es una alternativa posible, más que todo por el menor riesgo y la menor, digamos, invasividad del procedimiento. La siguiente. La fibrilación, este es el otro tema controversial, la anticoagulación. La fibrilación causa al menos el 15% de los ACV isquémicos, y el tratamiento de elección hasta ahora ha sido la warfarina, o sea, ha sido un dicumarínico. Realmente un análisis muy importante que comparó aspirina con reducciones del 60 y 40 respectivamente, que los trabajos fueron principalmente en prevención primaria, pero han surgido nuevos medicamentos. La siguiente. Hay estudios ya nuevos, han surgido medicamentos, como le decía, como el divigatran, que es un inhibidor directo de la trombina, que en dosis de 150 2 veces al día fue superior a la warfarina en la prevención de ACV con riesgo de hemorragia significativamente inferior. O sea, fue un estudio importante. Con dosis más baja, el divigatran no fue inferior a la warfarina con riesgo menor de hemorragia. O sea que realmente hay otras alternativas. La siguiente, también hubo el estudio con rivaroxaban, o sea que no fue inferior a la warfarina con un riesgo más bajo de sangrado. También el apixaban fue superior a la warfarina con reducción del riesgo de sangrado y la mortalidad para las personas en quienes la warfarina provoca efectos adversos. El apixaban fue superior a la aspirina también, o sea que hay nuevas indicaciones, pero cada vez ustedes van viendo que se han hecho indicaciones bien claras. Por ejemplo, el rivaroxaban pues acaba de ser aprobado para el ACV o el ictus producido por fibrilación auricular, etcétera, pero hay que tener cuidado más que todo por el sangramiento. La siguiente. Y estos son en general las estrategias para la prevención secundaria. Uno, el control de la presión arterial, donde hay varios estudios que ya vimos, como el estudio Progress, etcétera. El colesterol, con todos los estudios, vean ahí el SPARC, el estudio Capri, el estudio, etcétera. También están los antiagregantes plaquetarios, donde hay varios estudios importantes. El estudio de aspirina, que fue el estudio AT6, el estudio chino, el estudio Capri para copidogrel, el estudio SPS2 para aspirina, dipridamol, también el estudio NACE para los carótidos, y para la fibrilación varios estudios donde no han demostrado la posibilidad de usar nuestro medicamento. Pero aún, la siguiente, hay controversias muy importantes en factores de riesgo. Estos son los puntos controversiales. ¿Qué hacer en recurrentes TOC si combinar aspirina y copidogrel 90 días? No se sabe, era lo que le decía, el estudio más dijo que no, que los pacientes iban a sangrar más. Hay algunos médicos que lo hacen, pero todavía no hay una evidencia de asociar dos antiagregantes plaquetarios como aspirina y copidogrel, o uno o el otro, y está en discusión. En la estenosis carotidia, si ponemos un stent, ya vieron lo que hablamos, que en pacientes menores de 70 pudiera ser una alternativa, pero no hay una evidencia importante. En el ateroma aórtico, que es mejor con pacientes con ateromatosis aórtica, anticoagularlo,
agregante plaquetario sigue en discusión. Hay dos estudios, el estudio ARS, que es muy importante, donde pues algunos dicen que realmente pues fuera mejor un antiagregante, pero hay un grupo de más que todo europeo que dice que los anticoagulantes son mejor. La disección carotidia, que pues igual nos plantea que si ponemos un antiagregante o un anticoagulante, hay, por ejemplo, se hizo el estudio Cádiz, donde se comparó aspirina con warfarina y fueron muy similares. Y por último, el foramen oval permeable, donde hay los pacientes que tienen foramen oval se le puede colocar un amplacer, se llama un aditamento para cerrar el foramen oval. Se han hecho varios en el país, pero igual los estudios dicen que no ha demostrado más beneficio que un tratamiento médico. Entonces son los puntos controversiales que todavía pues quizás en otra pues veamos. La siguiente, para terminar. Este es el algoritmo de actuación. Usted tiene... llega su paciente, tiene una enfermedad vascular conocida, sí, prevención secundaria, si tiene muchos factores de riesgo hay que hacer un tratamiento. Ahora, si prevención primaria, perdón, si no tiene enfermedad vascular conocida, pues usted lo analiza, ve las características, y prevención primaria, tiene factores de riesgo, no, pues lo pone en riesgo bajo y lo sigue vigilando en consulta. Tiene factores de riesgo moderado a severo, pues igual comienza el intervencionismo, los tratamientos que vimos. Y en el caso de prevención secundaria, sí, realmente dependiendo del riesgo elevado, pues el tratamiento agresivo, usted lo coloca, comienza a bajar la presión arterial, comienza a usar estatina y comienza a usar antiagregantes plaquetarios. La siguiente. Realmente, para terminar, la prevención sigue siendo un punto importantísimo, es el futuro de la enfermedad cerebrovascular, más que todo nuevos factores de riesgo, como vieron, ya está la migraña, ya está factores de riesgo como la apnea del sueño, y se cree que la homocisteína va a estar muy relacionada. Realmente acá en el país sí hay algunas unidades de ictus, tanto a nivel institucional como a nivel privado, que han sido y van a ser el bastión del futuro de la enfermedad cerebrovascular. ¿Por qué? Porque está el grupo especializado ahí y se hace el tratamiento más rápido. En la enfermedad cerebrovascular dice que tiempo es cerebro, y es verdad. El uso del RTPA, que tenemos para otra conferencia, el tratamiento ha marcado la diferencia en la fase aguda. El uso de este medicamento ha mejorado al paciente. Claro, lamentablemente por eso tiempo es cerebro, porque tenemos de 4 horas y media para hacerlo endovenosa y hasta 6 horas para intraarterial, pero sí, para unos pacientes ha significado un cambio en la vida, y ha significado esto un cambio en el manejo de la ACV. Y los estudios de neuroprotección no han sido muy beneficiosos en laboratorio, no han sido humanos, de ahí que todavía no tenemos un neuroprotector 100% seguro. Lo otro importante es que la enfermedad cerebrovascular es un factor importante, y ya vimos los datos de discapacidad, o sea que tenemos que luchar por empezar tanto en la prevención primaria como en la prevención secundaria, porque eso le ayudará no solo al paciente, sino a la familia. Muchas gracias.